Déjenme comenzar hoy con una afirmación muy obvia. Las corporaciones que sacan provecho de la mitología religiosa dependen de la fidelidad de su feligresía. Es muy simple. Sin clientes no hay negocio. Pero no solo es una dependencia económica, sino que necesitan del control de su población para diversos fines, como por ejemplo, permanecer libres de impuestos, influir en decisiones políticas, cubrirse sus delitos y, básicamente, seguir existiendo. El creyente, ese que está convencido de que lo que cree es real, blindará su creencia del escrutinio público, atacará a quien ose desafiar sus principios y seguirá, como las ovejas, al líder que consideran tiene un diálogo directo con su hipótesis de Dios. Sin embargo, llega un momento en la vida de todo creyente en que necesita comprobar que lo que cree es verdad. Y en la enorme mayoría de los casos termina ratificándolo. Lo digo con derecho de causa porque me pasó a mí. Yo creía en la resurrección de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque alguien con cierto nivel de inteligencia y algo de criterio permitió que el escepticismo que le aplicaba a otras creencias no tuviera validez en la propia. Es porque la doctrina tiene muy bien orquestada alrededor de su público una estrategia para confirmar sus mitologías, no otras. Y uno termina concluyendo lo que ellos necesitan que creamos, en mi caso, la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué la feligresía logra comprobar la veracidad de la mitológica resurrección de Jesús? Acá les tengo las razones. Por su pobre entendimiento de la realidad. Si bien es cierto que cualquier pagano entiende que de la muerte no hay regreso, muy pocos tienen conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano, de biología, de química o física, de psicología o psiquiatría, de astronomía o de sociología o del mundo en que vivimos. Con el fenómeno de la resurrección, cuya verosimilitud en el caso de los cristianos no aplica para Mahoma o Mitra o Rómulo o Krishna o ninguno de los muchos otros mesías que han protagonizado resurrecciones en mitologías religiosas, la masa acepta sus atribuciones metafísicas y entiende que superan su capacidad de entendimiento absorbiendo la creencia. Y para creer no se necesitan pruebas, sino fe. Y la fe es hacerle culto a la virtud de no pensar. En ese particular, su mente deja de escrutar. Por adoctrinamiento religioso. Ya he expuesto anteriormente el gran peligro y poderío del adoctrinamiento. Cuando una persona ha sido invadida por un cúmulo de principios, normas y parámetros que deben aceptarse y respetarse a mansalva como verdades incontrovertibles, como la resurrección de su Mesías, es imposible explorar otras latitudes desde lo académico, lo emocional, lo familiar, lo social y hasta lo espiritual. Por confirmaciones parciales. El problema principal que enfrenta todo creyente es que desea intensamente que lo que cree sea real. Imaginarse que se ha sido víctima de un engaño es intimidante y vergonzoso, y por eso, cuando necesitan despejar las dudas que surgen naturalmente, acuden a gente que es, como ellos, víctima de la doctrina, o a investigadores y escritores religiosos, resultando en total credibilidad de sus apreciaciones. Por sesgo de autoridad. Un creyente se forma siguiendo parámetros autoritarios que respeta so pena de repercusiones. Su sometimiento a esa figura de autoridad lo lleva al punto ridículo y deprimente de sentirse cómodo al ser comparado con animales de poca inteligencia como las ovejas o los ciervos, o con el apelativo de esclavos. En ese orden de ideas, cuando un líder religioso que representa esa figura para el creyente dice que Cristo resucitó, pues Cristo resucitó y punto. Por apego emocional. Es difícil encontrar algo que afecte tanto la vida como las creencias.
no solo porque proveen la idea de que hay una vida después de la vida o de que alguien nos cuida, sino porque representa costumbrismo en lo cultural, identidad en lo familiar, pertenencia en lo geográfico y dependencia en lo social. Renunciar a aceptar una idea mitológica y mística como la resurrección de Jesús puede develar un panorama muy solitario y sombrío para la persona, afectación familiar y social y hasta depresión, y por eso muchos ateos se mantienen en el closet. Por miedo. La doctrina es muy exitosa en la imposición mental y emocional de sus amenazas. Para el creyente, la posibilidad de enfrentar una vida en el infierno si se increpan de alguna forma los principios eclesiásticos es aterradora. Y eso, por supuesto, incluye la aceptación a rajatabla del Mesías que le corresponde por azar, en este caso Jesucristo. Es triste, pero el adoctrinado está imposibilitado para darse cuenta de que si la persona que ofrece salvación es la misma que amenaza con un castigo, eso no es realmente salvación, es extorsión. Sugerir siquiera que la resurrección de Cristo no fue real infiere la posibilidad de un castigo místico de orden divino, y eso procura evitarse porque la sola idea es escalofriante. Por débil epistemología. No se asuste con esta palabra rara. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Los creyentes son víctimas de un engaño asociado a la ausencia de la práctica epistemológica, por cuanto ellos asumen que las creencias son conocimiento. Entonces es usual que en confrontaciones ideológicas o argumentativas el creyente sienta que tiene a su favor la memorización de la Biblia, la retahíla doctrinaria, la catequesis, los casos de gente que ha presenciado milagros, los vacíos en la explicación de fenómenos que suelen llenar con su hipótesis de Dios, etc. Pero eso no es conocimiento, son creencias. Es muy difícil que el creyente asuma una posición diferente. Al fin y al cabo, la meta primaria del adoctrinamiento es eliminar del creyente el pensamiento crítico, enseñándole qué pensar y no cómo pensar. Por culpa. Cualquiera que haya sufrido los rigores de la formación religiosa en mayor o menor escala entiende que el miedo es la moneda de cambio fundamental para el éxito de la conservación de la doctrina. En el caso de Cristo, aquel hombre de asombrosa sabiduría y buena facha que, de alguna forma, sufrió, murió y resucitó por el creyente, la culpa es inherente a la sospecha de su inexistencia. Quien duda, siente que traiciona a esa figura influyente y, para evitar la posibilidad de cargar sobre los hombros el peso de la traición, la creencia se mantiene. Al fin y al cabo, creer en él, comparado en todo lo que teóricamente él hizo por nosotros, no es nada. Por comportamiento de manada. No es circunstancial que al creyente se le asigne el calificativo de oveja. Esto se explica con lo que Sigmund Freud llamó la psicología de masas, que es el estudio del comportamiento de los colectivos, buscando explicar por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada. La influencia repercute en cualquier aspecto de la vida, ya sea político, social, económico y sobre todo religioso. La feligresía en conjunto acepta la resurrección de Cristo y es incómodo ser la excepción. Por supuesto, la idea de psicología de masas se centra en la inexistencia de autonomía dentro de un grupo ya creado. Una persona que forma parte de una masa deja de ser independiente. Es más, se subordina al grupo al que pertenece. Por tener la mente cerrada. En relación a la fe, abrir la mente significa aprender, entender y aceptar que hay otras creencias diferentes a la propia y todas tienen la misma validez. Y concluir que es imposible que todas sean verdaderas. La arrogancia del creyente minimiza el efecto de las culturas ajenas, que son igual de complejas y fascinantes, y de soslayo las cataloga como mentira. Y eso es un círculo vicioso porque, en el caso de las creencias, siempre hay alguien a quien desacreditar y en ocasiones se hace con violencia.
aceptar la resurrección de Cristo y rechazar la ascensión de Mahoma desde América Latina es tan torpe como aceptar la ascensión de Mahoma y rechazar la resurrección de Cristo desde Afganistán. Es hora de despertar del letargo hipnótico de las doctrinas religiosas que promueven la somnolencia perpetua del pensamiento crítico, haciendo posible que la gente, en pleno siglo XXI, siga aceptando la idea de que una persona murió y resucitó, que lo hizo por usted y que por eso se tiene una deuda de gratitud perpetua. Déjeme darle un dato que no es menor en relación a este tema. La ciencia genética ya probó como falsa la historia de Adán y Eva, lo que hace inexistente la diatriba del pecado original, volviendo innecesarios personajes como Jesucristo, entidades como la Iglesia y mitologías como la religión. Piensa libre.